Hola, buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a este webinar organizado por Quadminds de Logística 4.0, en el que veremos las soluciones tecnológicas que encontramos hoy en día a las necesidades reales de las compañías el día de hoy. Mi nombre es Sofía del Río y soy responsable de marketing en Quadminds. Este webinar estará dictado por Javier Castepeña, que es Country Manager de Quadminds en España. Javier lleva más de 7 años en la compañía, eh, pasando por distintos roles como director de desarrollo en Quadminds Argentina, para luego en 2018 abrir las oficinas de Quadminds en España, que hoy en día está liderando. Javier hablará en este webinar sobre distintas herramientas tecnológicas que se aplican a la logística y luego les presentará casos de éxito de clientes que ya están utilizando este tipo de herramientas. Les recuerdo que si quieren realizar alguna pregunta en este webinar pueden hacerlo desde el panel derecho, donde encuentran la función de realizar preguntas, y al finalizar el webinar les haremos llegar una grabación del mismo donde podrán revivir toda la presentación, y les haremos llegar también un link para responder una breve encuesta que nos ayudará a poder conocer sus opiniones respecto a la temática presentada para poder mejorarlo y presentar futuros webinars. Ahora sí, le damos el paso a Javier Casté, quien nos dará la presentación. Buenos días, Javier. Hola Sofi, gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar sobre Logística 4.0. Bueno, como ya me presentó Sofi, soy Javier Casteo, ahora me encuentro en el desafío de comenzar esta empresa aquí en España. Así que bueno, sin mucho más preámbulos, vamos a presentar lo que armamos para ustedes, espero que les resulte interesante. Bueno, allí vamos. Para no molestar voy a apagar el video. Bien, primero contarles un poco acerca de Quadminds. Quadminds arrancó en el 2010. Somos una empresa de tecnología que brinda soluciones principalmente de Internet de las Cosas, enfocado siempre en empresas que tengan una operación de logística o de supply chain. Tenemos actualmente oficinas en varios lugares de Latinoamérica, en Estados Unidos y aquí en España. Trabajamos con todo tipo de empresas, desde grandes corporaciones, como pueden ver ahí en el slide, como aerolíneas argentinas, cosméticos Avon, BAF, Bosch, hasta empresas muy pequeñas con menos de $500,000 de facturación al año, ¿no? Entonces, vamos a atacar cualquier tipo de empresa, no estamos orientados a un segmento en particular de empresas. Actualmente por nuestra plataforma estamos gestionando más de 1 millón de entregas diarias que se optimizan y se hacen seguimiento a través de nuestra plataforma. Y a su vez tenemos más de 8.000 dispositivos, sensores de distintos tipos conectados a la plataforma que nos brinda información en tiempo real sobre las operaciones de estas empresas. Esto es un poco lo que vamos a estar hablando en este webinar. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a cómo fue la evolución de las herramientas de tecnología para lo que es la logística. Luego hablaremos de las ventajas del uso de la tecnología para las empresas, cuáles son las nuevas tecnologías que vemos que están conformando esto que llamamos logística 4.0, y luego vamos a contarle algunos casos reales y experiencias de clientes nuestros de cómo utilizaron tecnología para innovar ahora en este 2019. Esto es un poco el gráfico que nosotros resumimos de cómo fue evolucionando la tecnología en las empresas de logística, ¿no? Primero, en el inicio de la computación,
Lo primero que se desarrollaron fueron herramientas TMS, que básicamente son software para más que nada administrar y llevar la documentación de los procesos logísticos, pero sin mucha interacción con lo que estaba realmente pasando afuera, ¿no? Era simplemente alguna herramienta de gestión documental y de costeo sobre el trabajo, sobre la operación. Luego, con la llegada de los GPS, comenzaron a desarrollarse herramientas de monitoreo que nos empezaban a decir dónde estaban los vehículos en la calle, ¿no? Principalmente. Y luego ahora, que es de donde nosotros más nos vamos a estar concentrando, es en la etapa de control y optimización, que luego de utilizar estas herramientas de monitoreo y TMS, confluir esa información en una herramienta que nos dé más control sobre esa operación, empezar a utilizar esa información de una forma más inteligente y luego también utilizar esa información en el proceso de optimización de distintos procesos logísticos dentro de las empresas, donde puede ser el ruteo de los vehículos, una planificación de producción, un estimado tiempo de entrega, etcétera, etcétera. Y luego lo que se viene a futuro es toda la parte de automatización, ¿no? No solo del lado del software, sino también del lado del hardware con elementos nuevos como robótica y vehículos autónomos, que son algunas tecnologías que vamos a ver en los próximos slides. Un poco cuáles son los desafíos que tienen las empresas a futuros. Uno es adaptarse a la transformación de los canales, ¿no? Últimamente con el advenimiento del e-commerce, todos los canales de comercialización y distribución han cambiado radicalmente su forma de funcionar, lo que presiona a las empresas a que se adapten rápidamente para no quedar fuera del mercado, gestionar tiempos de entrega más cortos para sus clientes, adaptarse a modelos logísticos que tal vez no estaban acostumbrados o que significan un cambio en la operatoria bastante importante. Y usar esta información de los que proveen los sistemas para poder anticiparse principalmente a la demanda de nuestros clientes, ¿no? Y de poder así brindarles un servicio más adecuado. Un poco para reforzar esto y ponerlo un poco en un tono un poco más dramático, pero muy real, nosotros decimos que la tecnología dejará a su paso muchos cadáveres y esos son los de las empresas que no implementen la tecnología, ¿no? Esto ya sabemos cuál es uno de los principales monstruos que han desembarcado tanto aquí en Europa como en el resto del mundo, que son las empresas como Amazon, que a través de una revolución muy grande en su forma de venta y los servicios al cliente están empujando a toda la industria a desarrollarse rápidamente. Entonces ahora vamos a ver cuáles son qué nuevas tecnologías se están desarrollando para estas empresas, para que nuestras empresas trabajen de forma más eficiente y puedan competir con estos monstruos del mercado, ¿no? Uno es la robótica, el uso de drones, los vehículos de autoguiado, blockchain, IoT, Big Data e inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de cada uno de estos temas, para así quedar un poco claro, más que nada en algunos del lado del software, que hay cosas que a veces que no sabemos bien para qué sirven, pero las escuchamos mucho por todos lados. Bueno, esto un poco, los vehículos autoguiados están saliendo un poco del almacén como para empezar a correr afuera en la calle. Aquí en la foto estamos viendo, por ejemplo, un vehículo prototipo de Volvo, donde básicamente está llevando un semirremolque con una unidad autoguiada. Y la otra parte donde se están desarrollando mucho los vehículos autoguiados es dentro del almacén, en la parte de uso de autoelevadores o algunas herramientas que antes eran operadas manualmente por un operador. Luego lo que vemos como bastante importante y vemos una tendencia en el mercado de desarrollo mucho más
acelerado es el advenimiento de los robots. No solo robots como se pensaba hasta ahora para almacenes automatizados, sino en robots que puedan llegar a hacer operaciones mucho más delicadas. Un poco lo que estamos viendo aquí en este video esto es un supermercado online en Inglaterra, y vemos cómo estos enjambres de robots están armando pedidos online de un supermercado, ¿no? Entonces, en vez de hacer el piqueo manual, como se suele hacer en la mayoría de los supermercados, esta gente desarrolló un enjambre de robots con esta grilla que trabaja 100% de forma automática, preparando los pedidos de nuestros clientes, entregando uno de a una unidad, ¿no? Que antes era muy difícil para un robot gestionar este tipo de demanda. Luego, sobre el uso de drones, vemos como dos verticales muy importantes por las cuales se está desarrollando. Uno es toda la parte de labores de inventario y reducción de errores en el inventario, y eso es dentro del almacén. Y luego fuera del almacén, una de las cosas que están teniendo, digamos, bastante impacto es el uso de drones para entregas en lugares de poco acceso o punto a punto entre distintos centros de distribución. O, por ejemplo, el video que estamos viendo aquí es de un dron de una empresa que se llama Matternet, que tuvimos el agrado de conocer en Washington hace un tiempo, donde básicamente en este caso están haciendo entregas de material de muestras médicas desde un hospital hasta otro hospital donde se hace el análisis de la muestra. Ahora entramos en el mundo del IoT o el Internet de las Cosas, que es un poco el puente entre todas estas tecnologías físicas que vimos con tecnologías de software, donde básicamente esto tal vez vamos a hablar más en profundidad en los casos que veamos, pero es básicamente la conjunción de sensores que nos emiten información en tiempo real, con otra parte muy importante que es el software o la información del negocio, ¿no? Nosotros consideramos que IoT no es solo sensores emitiendo una información para poderla ver en un dashboard, sino es cómo utilizamos esa información que nos brinda el sensor para tomar una acción o tener algún análisis que nos pueda prevenir o anticipar alguna actividad o algún problema que podamos llegar a tener en la operación. Entonces, para nosotros IoT es información en tiempo real de medición con información del negocio, que esa información entrelazada nos permite tomar mejores decisiones o anticiparnos a problemas. Ahora sí, ya pasando al lado del software, ¿cuáles son las tecnologías que estamos hablando principalmente para el uso en la logística? Una es blockchain, que básicamente es algo que se viene conociendo por lo que es las criptomonedas, pero principalmente para lo que es la logística. Se utiliza para poder certificar alguna cadena de su custodia, y más cuando tenemos que, por ejemplo, certificar lo que es una cadena de frío o un traslado de algún material peligroso o biológico. Vamos a utilizar blockchain, que básicamente blockchain es una cadena de documentos, que cada documento tiene un cifrado. Ese cifrado es único, que si el documento cambia, ese cifrado que no es válido. Y el próximo documento de la cadena no solo tiene el cifrado de su propio documento, sino el del documento anterior de la cadena. Entonces, con eso nos aseguramos que los documentos no queden inválidos o protegerlos de la manipulación, y también protegemos la cadena para que no se rompa en ningún momento, ¿no? Siempre podemos tomar desde un documento, podemos ir para atrás en la cadena y entender cuál es su origen o todos los documentos anteriores o precedentes. Luego, Big Data. Big Data es
es algo que es difícil de comprender. Big Data no es simplemente una base de datos que nosotros tenemos mucha información y ya eso lo convierte en Big Data, sino es información que nosotros tenemos que podemos estructurar y relacionar con el resto de bases de datos e información para poder sacar una conclusión efectiva sobre eso, tanto de forma aplicando técnicas de estadística como con inteligencia artificial, ¿no? Y un poco lo que marcamos aquí es, el Big Data es como el petróleo del futuro eh, que estamos hablando, ¿no? Con información va a ser como la herramienta de poder, que ya lo es, pero en el futuro lo va a ser aún más. Luego, inteligencia artificial, básicamente lo que hablamos de inteligencia artificial no es nada, en realidad no es algo nuevo, que eso está bueno aclararlo, es algo que ya viene existiendo, las técnicas de inteligencia artificial vienen existiendo desde hace aproximadamente 20, 30 años. Lo que sí con la evolución exponencial de la capacidad de cómputo de los ordenadores nos ha permitido aprovechar o explotar estas técnicas de una forma mucho más concreta, ¿no? Pero básicamente la inteligencia artificial es la programación de un modelo que se puede entrenar mediante información que obtenemos. Una de las fuentes es el Big Data, para luego utilizar ese modelo entrenado para clasificar o predecir situaciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bastante burdo es, yo a un modelo de inteligencia artificial le puedo presentar miles de fotos donde haya un gato, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que podemos ir entrenando ese modelo con esas fotos para que luego, cuando nosotros le presentemos nuevas fotos, ese modelo nos pueda identificar si en esa foto hay un gato o no. Entonces, básicamente el modelo, a través de redes neuronales, entiende lo que es un gato. Y ese tipo de aplicación se puede aplicar, se puede traducir en un montón de cosas, como por ejemplo en la logística, pues nosotros podemos a un modelo insertarle información histórica de las entregas que tenemos a nuestros clientes o a nuestros puntos de entrega, como para poder luego presentarle una nueva ruta y que ese modelo de inteligencia artificial nos dé con precisión cuál va a ser el horario de entrega estimado para cada uno de esos puntos de entrega. Y eso es algo que ya estamos aplicando nosotros en Quantminds para poder, más que nada, reducir esa espera que va a tener el cliente a la hora de recibir un paquete, que es lo que más pronto está esperando. A nadie le gusta, como sabemos, cuando recibimos el mensaje de que tu paquete va a llegar antes de las 9 de la noche y te obliga un poco o a quedarte en tu casa o a empezar a recibir llamadas del conductor para saber si uno está, si no está, dónde coordinar y demás, que es un proceso bastante engorroso tanto para el que recibe el paquete como para el que entrega. Y ahora un poco de nuevo, ¿no? Machacar sobre este concepto, ¿no? La tecnología va a dejar muchos cadáveres a su paso y va a ser el de las empresas que no implementen esta tecnología para las operaciones que están teniendo. Un poco para bajar a tierra un poco todas estas cosas que estuvimos hablando y más que nada sobre lo que nosotros podemos ofrecerles a ustedes, vamos a hablar de algunos casos reales de distintas operaciones logísticas que tal vez no tengan nada que ver una con la otra, pero pueden reflejar y entender hasta dónde nosotros podemos llegar con la tecnología. El primer caso que vamos a hablar es el caso de una empresa que puntualmente es Aerolíneas Argentinas. Esta empresa tiene una operación con una flota de alrededor de 100 aviones y esa operación provoca que en su hub en Buenos Aires tengan que trasladar alrededor de 1.700 tripulantes por día entre la casa y el aeropuerto, ¿no? Entonces, Aerolíneas Argentinas hace unos 5 años tenía un récord de puntualidad bastante malo. Entonces en la empresa se comenzó a analizar, bueno, ¿por qué tenemos ese ratio de puntualidad tan malo, ¿no? Y uno de los procesos que vieron
que generaba mucha demora era la llegada tarde de los tripulantes al aeropuerto, ¿no? La llegada del tripulante es, es parte del camino crítico para el despegue de un avión, ¿no? Dentro de todas las tareas que se tienen que realizar para que un avión despegue, una es la llegada de la tripulación y puntualmente la del piloto, que es el que dispara ciertas otras acciones como lo que es el procedimiento de carga de combustible, armado del plan de vuelo y distintas actividades que tiene que realizar el comandante para preparar el avión. Entonces, al analizar por qué estaban llegando la tripulación tarde, fueron al área de transporte de tripulaciones a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y analizar cómo era el proceso. Y ahí nos encontramos con un proceso que se realizaba 100% manual, creo. Lo único digital que pasaba en el proceso era la transmisión por fax de las hojas de vuelo con las tripulaciones. Esas hojas de vuelo las recibía una persona en la subcontrata que hacía el transporte de las tripulaciones. Papel y lápiz o lápiz en mano marcaba qué tripulante iba a viajar con qué y a qué hora se lo debería pasar a buscar. Luego eso se convertía en unos pequeños papeles que eran entregados a los choferes para que realicen esas tareas. Por ejemplo, decía pasar a buscar a este tripulante por tal lugar a tal hora y luego a tal otro tripulante a tal hora, y eso se manejaba todo en papel, ¿no? Obviamente eh, toda esa operación estaba 100% descontrolada, no había medición de ningún tipo de indicador, ni de tiempos, ni gestión de problemas, ni nada por el estilo. Todo se gestionaba en papel y vía teléfono cuando había alguna problemática, ¿no? Entonces lo que decidimos fue conseguir una digitalización de todo ese proceso, eh, haciendo, digamos, cumpliendo todos estos pasos que vemos aquí, ¿no? Primero, lo que hicimos fue integrarla a nuestra plataforma con el sistema Sabre de la aerolínea. Básicamente Sabre es como el SAP de las líneas aéreas, donde nos enviaba información en tiempo real de todos los vuelos y los tripulantes que conformaban cada vuelo, con sus horarios de despegue, sus horarios estimados de llegada. También nos envían en tiempo real lo que son cancelaciones, cambio de tripulaciones, demoras por alguna parte operativa, que eso afecta automáticamente a un algoritmo de generación de viajes que tiene dos funciones principales. Número uno es eh, cuadrar los viajes para que todos los tripulantes lleguen a tiempo al aeropuerto. Y segundo es tratar de hacer todos esos movimientos con la menor cantidad de flota posible. ¿Okay? Una vez que esos viajes son generados, lo que hicimos fue desarrollar una especie de mini Uber para aerolíneas argentinas, donde el tripulante tiene una aplicación que le avisa que tiene un viaje en curso, le informa quién es el tripulante, quién es el chofer que lo va a pasar a buscar, a qué hora y cuál es el horario estimado de llegada al aeropuerto. El chofer a su vez tiene su hoja de ruta digital que le avisa en tiempo real cuando tiene un nuevo viaje a realizar y a qué hora lo tiene que pasar a buscar, a qué hora tiene que pasar tienen que llegar al aeropuerto, cuáles son los tiempos estimados de llegada tanto a la casa como al aeropuerto. Y además controlamos vía posicionamiento de que eso se esté dando en tiempo y forma, ¿no? Todo eso confluye en dos aplicaciones donde los operadores, tanto en la mesa de transporte de aerolíneas como en las subcontratas que realizan los viajes, analizan cómo es la ejecución de esos viajes. Y a su vez hay otra aplicación está, que está enfocada a la gente de operaciones del aeropuerto, que les dice vuelo por vuelo cómo es el estado de la llegada de la tripulación para cada vuelo y cuál es la hora
estimada de llegada de cada uno de esos, y además avisa si hay alguna demora, como para que ellos puedan tomar alguna acción, como por ejemplo, reemplazar un tripulante por alguien que esté de guardia para asegurarse de que el vuelo salga a tiempo, ¿no? Esto es un poco la aplicación que ven en la mesa de transporte, donde básicamente de la mano izquierda vemos lo que son los viajes. En la parte de arriba son los viajes que tienen algún tipo de problema, por ejemplo, si hay alguna especie, algún tipo de retraso. Y en la parte de abajo vemos los viajes que no tienen conflicto. Entonces, de esta forma le generamos a los usuarios una herramienta para que ellos puedan trabajar por excepción, ¿no? Piensen de que ellos están gestionando 1.700 viajes por día, y lo que necesitan ellos es actuar sobre los viajes que tengamos problemas. Los viajes donde no tenemos problemas y siguen su curso normal, simplemente se analiza la información, principalmente para luego emitir los informes de liquidación para asegurarnos de que la subcontrata nos facture exactamente lo que ellos hayan ejecutado y no otros cargos. Aerolíneas, por implementar esta herramienta, ha tenido resultados muy impactantes. Uno fue, que es el principal driver de toda la aerolínea, que es una mejora de 7% en su puntualidad de vuelo. De hecho, al día de hoy, Aerolíneas está batiendo récords de puntualidad en todo el mundo. De hecho, creo hace el mes pasado ha batido el récord de mejor puntualidad dentro de una semana, con una puntualidad mayor al 93%, lo cual para la industria eh, es impactante. Y esto monetariamente se traduce en un ahorro anual directo de 5 millones de dólares por evitar los retrasos, pero a su vez hay un montón de intangibles que no se pueden medir en lo que es mejora de la imagen de la aerolínea por tener una operación puntual. Además, al tener la aerolínea con mejora de puntualidad, permite ser mucho más eficiente y permite aprovechar la flota de aviones de una forma eh, mucho más eficiente, principalmente evitando que se caigan lo que ellos llaman legs de viaje, porque el retraso hace que alguna tripulación se venza y ese viaje no se puede ejecutar, o ese viaje haya que reemplazarlo por otro avión o por otra tripulación. Así que simplemente por digitalizar un proceso que parecía que no tenía nada que ver con la operación de una aerolínea, ha tenido un impacto brutal en lo que es la mejora de puntualidad y un ahorro anual que representa, para que ustedes tengan una idea de costos, aproximadamente el costo de nuestra plataforma debe estar por debajo del 5% del ahorro anual que están teniendo. Entonces, también es un ahorro bastante impactante y además que va atado a la función, a cómo va operando su negocio. Bueno, primero, buenos días, gracias por estar. Y un poco ahora mostrarles este video que la verdad que nos llena de orgullo a nosotros. Siempre me escuchan hablar de los cimientos, ¿no? Que estos años hemos estado construyendo los cimientos, las bases sobre las cuales poder crecer en forma constante durante muchos años y así producir ese cambio que tanto queremos para los argentinos. Pero en este caso los cimientos estaban, ¿no? La capacidad de innovar de los argentinos es una realidad. Me hablan de Quad Minds, que desarrolló un sistema de sensores para saber dónde están todos los pilotos antes de tomar su turno y que no se pierda un minuto, porque cuesta mucha plata tener un avión parado. Pues primero, buenos días, gracias. Así que bueno, eso es el presidente argentino un poco hablando del caso de Aerolíneas, ¿no? O sea que fue algo que tuvo mucha repercusión en el país donde ejecutamos esa solución. Luego vamos a hablar un poco de optimización de rutas y un poco desmitificar lo que es la optimización de rutas. Ahora principalmente uno
piensa en herramientas de optimización que son extremadamente caras, difíciles de usar. Nosotros un poco cambiamos ese paradigma diciendo una herramienta de optimización de ruta no tiene por qué ser cara, entonces nosotros la montamos sobre nuestro modelo de software as a service, entonces el cliente paga una suscripción por el uso de la herramienta, de hecho por toda la plataforma donde esta herramienta es parte de esa plataforma y no tiene que pagar extra por el uso de la misma. Y luego es el concepto de la simplicidad, ¿no? Nosotros hacemos una muy pequeña evaluación de cómo es la operación del cliente, ajustamos la herramienta para esa operación y luego lo convertimos, como están viendo en el video, en una herramienta de muy fácil utilización para la persona que esté realizando el ruteo, ¿no? Simplemente con un clic puede disparar nuestro algoritmo de optimización y luego realizar, en el caso que sea necesario, cualquier tipo de cambio manual de una forma extremadamente sencilla y sin tener ningún software instalado que requiera de una PC extremadamente potente para poder correrlo. Entonces, de esta forma nosotros podemos optimizar rutas y tener un ahorro de eficiencia de aproximadamente de hasta el 25% simplemente por hacer una optimización de ruta con una herramienta de bajo costo y de fácil acceso. Perdón, como les decía aquí, este es el ahorro de costes que podemos llegar a lograr con la utilización de este tipo de herramientas. Luego tenemos lo que es todo lo que es el monitoreo para flotas subcontratadas. Principalmente aquí en España nos encontramos con la problemática de que muchas de las empresas que tienen logística tienen subcontratada lo que es la parte de las flotas de distribución, lo que le genera un problema en lo que es la parte del control de esas flotas y de cómo terminamos comunicando al cliente la información sobre sus entregas, ¿no? Entonces, básicamente esto nosotros lo tacleamos o lo abordamos desde dos visiones distintas. Una, que es la más sencilla y económica, que es el uso de aplicaciones en teléfonos móviles, donde básicamente lo único que se necesita es tener un móvil inteligente para hacer una carga de una aplicación, que no solo va a hacer toda la parte del seguimiento por GPS de ese transportista, sino que también va a proporcionarle todo lo que es la parte de albarán digital y demás funcionalidad que vamos a ver en otro caso. Pero también remarcando que la herramienta es muy fácil de configurar para evitar el problema de que nos dicen en general las subcontratas, ¿no? Que es, bueno, pero yo solo te quiero brindar información cuando estoy trabajando para ti, pero cuando estoy trabajando para otro no te tengo que dar esa información. Entonces la herramienta se configura de una forma muy fácil. De hecho, se le puede dar hasta la misma herramienta a la subcontrata para que él mismo pueda gestionar esta parte para poder configurar cuándo está activo o no activo el servicio en base a cuál es el proveedor, mejor dicho, cuál es el cliente al que estoy prestando servicio. Y la otra es a través de la integración de los sistemas de gestión de flota o de monitoreo que ya tienen estas empresas que son subcontratadas por nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, se hace una integración de sistemas para poder elevar la información de GPS de su flota a una plataforma como la nuestra para poder además cruzarla con la información de nuestro negocio, que es lo que a nosotros nos interesa y no al proveedor de servicio. Luego, uno de los temas que más me gustaría destacar es la parte de integración de sistemas, ¿no? Una de las cosas que las empresas, y principalmente tal vez empresas de un tamaño un poco mayor, donde ya hay varios sistemas que van cubriendo operaciones en distintas secciones de la empresa, tienen la problemática de que esta información está
en compartimentos estancos, ¿no? Entonces, es información que no fluye entre áreas, ¿no? Entonces, plataformas como la nuestra lo que permiten es integrar toda esa información, subirlas a un sistema único para poder tener información concreta. Uno de los ejemplos de esto es cómo nosotros podemos integrar información, por ejemplo, de un sistema de monitoreo de temperatura en los camiones con el tipo de entrega que está realizando ese camión, ¿no? Entonces nosotros podemos cruzar esa información del sensor de temperatura con la información del tipo de entrega. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Insud Pharma, que transporta material farmacéutico que tiene que ir con temperatura controlada, y depende del material, va a ciertos rangos de temperatura. Cruzando esa información podemos tener alertas de forma temprana de si hay algún problema o desviación sobre la temperatura para poder avisarle al chofer y que tomar una acción concreta, que puede ser o pasar por un centro de mantenimiento de las unidades de frío o realizar un cambio de vehículo para poder evitar la pérdida de esa carga que es tan valiosa, ¿no? Y sobre lo que es información de integración de sistemas, lo que vamos a hablar es de un caso de una empresa de transporte de combustible en Latinoamérica, donde básicamente ellos cuentan con una flota de alrededor de 2.500 vehículos y una red de 1.500 estaciones de servicio, y ellos tienen el área de monitoreo y de tráfico, tienen la responsabilidad de hacer una entrega just in time de combustible a las estaciones de servicio, ¿no? Cuando empezamos a analizar el caso, lo que fuimos viendo es que ellos tienen información en compartimentos estancos en distintos sistemas, como los que estamos viendo aquí. Lo que hicimos fue integrar toda esa información en nuestra plataforma, desarrollar una herramienta principalmente enfocada a lo que es la entrega de combustible, para poder actuar sobre lo que nosotros llamamos los quiebres de stock o las pérdidas de stock o las entregas rechazadas, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de entregas rechazadas, es que un camión llega a la estación de servicio y no puede descargar el camión porque la estación de servicio tiene más combustible del esperado, y la quiebra de stock es que el camión no llegó a hacer la entrega antes de que esa estación de servicio quiebre stock y pierda ventas, ¿no? Y eso básicamente lo hicimos cruzando varios datos, ¿no? Una es la información del sistema de gestión comercial para entender cuáles son los pedidos que tienen asignados esas estaciones de servicio. Como vemos en la pantalla del medio, es lo que vemos que tiene como una especie de vehículo que nos dice cuál es el pedido y cuál es el combustible que voy a estar entregando. Arriba tengo toda la información de la estación de servicio y cuáles son el estado de sus productos, cuánto tiene de cada producto. Y luego tenemos la información del GPS y del sistema de carga de los camiones, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos saber si el camión está en trayecto a esa estación de servicio, predecir cuál va a ser el horario de llegada en base a la historia de servicio de esa unidad y de todos los viajes que tiene por delante, y de esa forma poder enviar alertas de rechazo o quiebre de stock a los operadores para que puedan hacer un reajuste de la operación en tiempo real, ¿no? Pero esta empresa se está ahorrando solo por detectar rechazos y quiebres de stock alrededor de $400.000 por mes. Entonces, un poco para remarcar un poco la importancia de la integración de sistemas, ¿no? Es algo que es necesario. Ya no podemos darnos el lujo de tener esta información estanca en distintos compartimentos o en distintas áreas y que esa información no fluya. Es algo sencillo. Hay que desmistificar esto de que es un trabajo muy arduo, ya que plataformas como las nuestras lo hacen muy simple a través de APIs o una consultoría muy pequeña para poder realizar esa integración con los sistemas del cliente.
y es escalable, ya que podemos integrar cualquier tipo de información en una plataforma única para poder tener mejores insights sobre el negocio. Hablando de datos, también una de las cosas que queremos remarcar es que, dado que ahora este tipo de plataformas, software as a service, que trabajan en la nube, tenemos un acceso a capacidad de cómputo prácticamente infinito, como que ofrecen las nubes como las de Google o Amazon, por lo que nos permite procesar grandes volúmenes de datos. Entonces, uno de los casos que tenemos es Cosméticos Avon, donde Cosméticos Avon, como ustedes saben, es una empresa de venta directa. Solo en Argentina tienen 360.000 revendedoras, las cuales tienen que estar geocodificadas para poder programar su ruteo y para saber cuáles son los datos por cada zona de venta de Avon en ese territorio, ¿no? Entonces hay que tener capacidad para manejar esas 360.000 revendedoras, que es en el caso de Argentina, pero por ejemplo ahora estamos comenzando a trabajar con el mercado de Rusia, que son más de 2 millones de revendedoras en ese territorio. Por lo cual, este tipo de plataformas permiten manejar ese tipo de información de una forma bastante sencilla. Y otro caso es las empresas con grandes volúmenes de entrega. Por ejemplo, tenemos un caso de una empresa de encomiendas en Argentina que está gestionando alrededor de 4.000 entregas por día y tiene picos en ciertos eventos como Black Friday de más del doble y hasta el triple del volumen de entrega en un solo día, ¿no? Entonces, generar los ruteos de ese tipo de volúmenes también es algo que podemos empezar a manejar gracias a este tipo de plataformas. Luego tenemos la parte de lo que es la certificación de entrega, ¿no? Esto es algo que me parece muy importante de destacar, ¿no? Con lo que es el Proof of Delivery y el Track and Trace. Esto es lo que muchas empresas se creen que esto es algo reservado a grandes empresas como DHL, FedEx o mismo Segur o MRV aquí en España. Pero comentarles que gracias a aplicaciones como control de entregas que tenemos nosotros, podemos printar este tipo de servicio de Proof of Delivery, albarán digital, eh, posibilidad de cobro, toma de fotografía, toma de firma en sitio y certificación del estado de la entrega por un costo menor al de 2 cajetillas de cigarrillos por mes. Entonces, hay que un poco tratar de desmistificar de que la tecnología es cara o de poco acceso, solo de acceso a las grandes, ¿no? Esto es algo que se puede implementar en menos de 2 semanas y a un costo muy bajo, y lo que se traduce en una comunicación muchísimo más efectiva tanto con el cliente como con el transportista. Y hablando de comunicación con el cliente, es algo que nosotros como empresa no podemos dejar relegada simplemente al transportista, tenemos que tener control, ¿no? Y entonces este tipo de herramientas nos permiten tener una comunicación directa con el cliente, solicitándole a través de todo un servicio de track and trace, al final del proceso un feedback del cliente para que nos diga dónde podemos mejorar o si tuvo algún problema, y en base a eso poder tomar la mejor estrategia de comunicación con ese cliente y resolver los problemas que estos clientes nos comuniquen. Entonces, utilizando todo este tipo de tecnologías, una de las cosas que se consiguen es la reducción de costes. Esa reducción de costes se puede realizar principalmente gracias a la confluencia de datos en una única plataforma, tanto de sensores como de otros sistemas, que nos permiten sacar indicadores mucho más efectivos sobre nuestra operación en tiempo real y sin un esfuerzo de analistas que tengan que pasar días tratando de recopilar esa información para generar esos informes, ¿no? Además, pues nos permiten alimentar sistemas de BI, incluso si la empresa lo tiene, mucho más elaborados, ¿no? Pero un poco para resumir todo lo que estamos hablando en este webinar, ¿no? Lo queríamos plantear en estos 3 bullets, ¿no? Que con la implementación de tecnología
al día de hoy, que no tenemos que esperar 10 años para implementar, que ya está disponible, que es de muy fácil acceso y de muy bajo costo, las empresas no solo pueden reducir costes, como vimos de hasta un 25% en el caso del uso de las optimizaciones de rutas, sino también operar de una forma muchísimo más eficiente que nos permita a su vez entregar más o aumentar nuestra capacidad de servicio a la empresa, ¿no? Con eso también destacar que proveedores como nosotros, como Quadminds, tenemos como el ADN de ser un partner tecnológico en las empresas, ¿no? Entender cuáles son las problemáticas o los pains que tiene cada una de las operaciones, que sabemos que no son todas iguales, y cómo traducirlas en un plan de acción rápido y efectivo y de muy bajo costo, ¿no? Y principalmente destacar que nuestra plataforma permite que ustedes tengan un único proveedor para tener una solución completa sobre toda su operación, integrando incluso soluciones que ustedes ya tienen desarrolladas o implementadas en su empresa, de nuevo de una forma muy eficiente y de un bajo coste, ¿no? Entonces, un poco para cerrar y ya dejar un poco espacio a las preguntas, es destacar de que no hay forma de que las empresas de logística sobrevivan si no implementan tecnología. Si no implementan tecnología, gigantes como Amazon o otro tipo de e-commerce van a terminar absorbiendo todo el mercado, ¿no? Y no hay que dejarlo, no hay que resignarse a eso, sino que un poco mostrarles que hay un montón de caminos para seguir y de una forma rápida, eficiente y a bajo coste para que ustedes lo puedan hacer rápidamente. Así que bueno, sin mucho más, les quiero agradecer. Ahora paso un poco la pelota a Sofía para ver si hay alguna pregunta que podamos ayudar a responder. Muchas gracias, Javi, por esta presentación. Aquí nos hacen una consulta preguntando si ¿en qué medida este tipo de soluciones beneficia a una pyme de comercio al por mayor? A ver, este tipo de soluciones principalmente benefician en el sentido del control y de la visibilidad de una operación, ¿no? Nosotros podemos implementar de forma muy rápida este tipo de servicios en empresas incluso pequeñas, ¿no? De 5, 10 vehículos por un costo extremadamente reducido y tienen como dos partes, ¿no? Una es el aumento de la visibilidad y la operación de su negocio fuera, y la segunda es brindándole información a tus clientes de una forma rápida, efectiva y con una interacción directa, sin depender de alguien. Bien. Otra de las preguntas que nos realizan los participantes es si esta solución requiere que el usuario tenga grandes conocimientos de sistema. No, para nada. El usuario simplemente se le hace una capacitación del uso de la herramienta. Incluso muchos de nuestros usuarios se capacitan ellos mismos utilizando documentación nuestra, pero la herramienta es de muy fácil uso. Prácticamente es como decir si uno sabe usar Facebook o no sé, o poner un video en Netflix, podría usar la herramienta de Quadminds sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y además tenemos soporte en línea que ayuda a los usuarios en el caso de que haya alguna duda, pero siempre hacemos hincapié en que sí depende de la complejidad de la empresa, de hacer una capacitación al inicio para poder, para que el usuario haga uso de la herramienta al 100%. Bien, nos preguntan también cuánto tiempo se tarda en implementar este tipo de soluciones en un negocio y
y de qué manera podría afectar el funcionamiento de una compañía. Bueno, los tiempos de implementación pueden llegar a variar, pero en general si es una empresa donde donde su temática o su forma de entregar o su logística ya la tenemos abordada en alguno de nuestros más de 350 clientes, es una implementación muy rápida, de entre 1 y 2 semanas. Y luego tenemos casos en el otro extremo donde tenemos, por ejemplo, el caso de aerolíneas que requirió todo un análisis, un desarrollo de integración, desarrollo de aplicaciones, para hacer una cobertura completa de su caso de uso, utilizando ya el 80% que nosotros teníamos ya desarrollado, llevó alrededor de 8 o 9 meses. Pero, digamos, esto ya es muchísimo más abajo de cualquier implementación de sistema grande como, no sé, SAP o alguno de ellos que pueden llevar varios años. A raíz de esto que estás comentando de aerolíneas, nos preguntan si Quadmind realiza consultoría o un estudio previo de la compañía antes de implementar cualquier solución. Sí, dentro del proceso de toma de requerimientos, cuando tenemos los primeros contactos con el cliente, hacemos mucho hincapié en analizar cómo es la operación, cuáles son las problemáticas puntuales y aplicar las herramientas correctas para resolver esa problemática. No hacemos puntualmente una consultoría de logística en sí, sino lo que tratamos de hacer es trabajar con el cliente en que nos cuente cuál es su problemática, ver casos parecidos que tenemos con otros clientes y aplicar las mejores herramientas para que lo puedan resolver de una forma bastante ágil. Bien, y la última pregunta que tengo es cómo se adapta este tipo de solución a empresas que transportan productos en frío. Bueno, creo que hablé un poquito en la parte de integración de sistemas, pero en la parte de frío, varias cosas que se pueden hacer es la aplicación, por ejemplo, de blockchain, para hacer el mantenimiento de la cadena de frío y ver cómo a través de distintos sensores, a medida que la carga va siendo transportada o pasa por distintos sectores, se puede hacer esa certificación de que la cadena de frío se puede mantener a través de blockchain. Y luego es la parte de monitoreo en tiempo real con avisos en base al tipo de carga que se está transportando, ¿no? Y eso se pueden hacer en general de dos formas. Una es a través de sensores externos y la otra es a través de integración con los equipos de frío que suelen tener los camiones. Por ejemplo, uno muy conocido es Thermo King, que podemos integrar esa información para tener idea de cómo es el funcionamiento del equipo y en caso de una falla poder anticiparnos rápidamente a tomar algún tipo de acción, como, no sé, cambiar el vehículo o ir a un taller de mantenimiento para tratar de resolverlo lo más rápidamente posible. Bueno, perfecto. Si no hay ninguna otra consulta, vamos a finalizar este webinar, pero sin antes darles un bonus o un plus por haber participado. Queremos darles, por ser los asistentes a este webinar que hemos realizado, queremos darles una noticia, una primicia respecto a Quadmind, que si Javi me acompaña con la siguiente slide de esta presentación, les queremos enseñar nuestro nuevo logo que forma parte de un rediseño de la imagen de marca que estamos trabajando en Quadmind para todas nuestras filiales en España, en Estados Unidos, como en Latinoamérica. Este nuevo logo o representación de marca lo podrán ver en todas nuestras redes sociales o en nuestro sitio web, donde los invito a ingresar y a suscribirse en nuestras redes como LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, para seguir de cerca todas las novedades que vamos compartiendo y la información de tecnología aplicada a logística, a la cadena de suministro. Y bueno, queríamos darles esta como sorpresa o
esta noticia en forma de agradecimiento por haberse sumado al webinar el día de hoy y comentarles que podrán identificarnos bajo este logo y esta nueva imagen de marca a partir del mes de abril, específicamente a fines del mes de abril. Y gracias a todos por haber participado en esta sesión de webinar. Esperamos que la información les haya gustado, les haya servido, y les recordamos que a todos aquellos que quieran revivir esta charla les estará llegando un email con la información del webinar, donde podrán ver la grabación del webinar, y un link para responder una breve encuesta que nos ayudará muchísimo a saber sus opiniones y poder identificar temáticas para futuras sesiones. Muchas gracias a todos por su participación y su tiempo.